estamos recargando a nuestros docentes, pero no hay otra alternativa. Por eso que tienen que estar actualizados y la actualización y el perfeccionamiento docente no se puede dar durante los primeros meses del año, en enero. Eso es el error y no se ha cambiado. Debe darse durante todo el año. Por eso es que la participación comunitaria, es decir, la participación de la comunidad educativa, que está integrada por estudiantes, padres, familias y profesores, deben participar activamente en este proceso de recuperación de las clases perdidas. Hay que crear comités escolares de recuperación educativa y ahí deben participar los padres de familia, deben participar estudiantes que son brillantes, que estudiantes pueden ayudar a otros compañeros, pero las escuelas se deben convertir en centros sociales de recuperación de clases, no estar cerrados los fines de semana, que estamos en una emergencia nacional, deberían llamarse a una emergencia. Ahora con la Think Tank Trinca, cada martes a esta hora nos acompaña este tanque de pensamiento conformado por profesionales de distintas áreas con un mismo fin, el aportar ideas para transformar a Panamá, por supuesto, para que sea mucho mejor de lo que ha sido, es y estamos seguros que será. Nos acompaña su presidente, el doctor Miguel Ángel Cañizales, con quien hablamos también los martes, sobre todo de temas educativos. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sí, muchas gracias por la invitación y el apoyo que se le da a Trinca, a este centro de pensamiento por excelencia de Panamá, donde estamos formados por un grupo de profesionales interesados en aportar al país, en lo político, en lo económico, en lo social, y no tenemos bandera política, somos ciudadanos panameños del mundo. Me gustaría, antes de pasar al tema, doctor Cañizales, que habláramos un poco sobre la tradición de think tanks en nuestro país. En otros países las think tanks tienen un poder bastante interesante, sobre todo al momento de hacer lobby, ¿no? Al momento de proponer ideas que sin ser un partido político tienen una gran voz en la opinión pública. Sí, fíjense, los centros de pensamiento se le denomina centro de excelencia, se le denomina laboratorio de ideas, tanque de pensamiento. Fue creado por militares desde la Primera y Segunda Guerra Mundial y se han hecho populares. En Estados Unidos casi todas las universidades tienen centros de pensamiento. Existen también centros de pensamiento de partidos políticos y también existen centros de pensamiento como el que tenemos nosotros, donde convocamos una serie de profesionales con títulos y sin títulos, con trayectorias, empresarios, políticos, de izquierda, de derecha, de toda la corriente, y lo que buscamos es simplemente aportar al país. Entonces, en otros países los centros de pensamiento juegan un papel preponderante y determinante en las políticas públicas del país. Son los que asesoran, son los que recomiendan al Estado, al gobierno a mejorar y no necesariamente forman parte de un partido político como el nuestro. En el caso de nosotros. Nosotros al iniciar este año sacamos una revista donde expusimos todos los temas de lo que está pasando por escrito y nos quedamos esperando una cita que queríamos entregarle personalmente al presidente de esa revista para que tuviese una guía de los problemas sociales que se iban a presentar. Y esto es importante porque al no tener, digamos, una bandera política de un partido o una ideología, muy marcada, donde converge tanto aquel que piensa de una forma más inclinada hacia la izquierda y el de la derecha, pero juntos entran en un debate y se logra un consenso, es importante porque también hay cierta independencia, ¿no? Particularmente en la parte política, que es en donde... Mire que lo que usted está indicando es bien interesante porque nosotros vamos a tener una actividad en Trinca que la estoy buscando aquí. Uh-huh. La vamos a tener en estos días, el 16 de este mes, Ah, mira qué importante. Ajá. con la embajadora de Israel, donde estamos interesados en que nos hablen sobre una serie de temas. Por ejemplo, el tema que vamos a tratar es Irán versus Israel, control del átomo, fe y petróleo, una guerra anunciada. Nos lo va a dar la licenciada Adis Urieta. Ella ha sido embajadora y ha sido corresponsal de guerra también. Es una persona muy versada en el tema y vamos a tener una cena en un hotel de la localidad para poder entonces que nos presenten a todos lo que está sucediendo en esta temática a nivel mundial, que tanto ha afectado al mundo. No, por supuesto, y creo que esto es valiosísimo, sobre todo cuando hablamos de que en esto hay muchos intereses, tanto políticos como económicos, muchas guerras de fuerzas
y es muy difícil encontrar puntos objetivos que traten de plantear el escenario tal como es y para entenderlo un poco más a profundidad y sin tanto sesgo. En un mundo que ahora está inmerso en tanta información, pero al mismo tiempo muy marcado en sus sesgos ideológicos, que el no estar de acuerdo totalmente o parcialmente con una idea, pues te pone como enemigo. Y creo que no debería ser así. Creo que hay grises dentro de, y eso es lo importante dentro de este tipo de escenarios o de este tipo de, 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 de diálogo o de encuentros o de grupos, como los tanques de pensamiento, en donde se puede converger y se puede entender de manera más objetiva, sin sentir que te están imponiendo una idea. Pero bueno, no vamos a hablar de eso esta semana, doctor Cañizales, porque creo que lo que vamos a abordar tiene que ver con el tema educativo, del cual usted se ha referido muchísimo acá, con mucha experiencia, por supuesto, hay que destacarlo. Usted también fue ministro de Educación, así que conoce el monstruo desde dentro. Y ahora nos encontramos en una situación un poco compleja, ¿no? Porque no vamos a hablar solamente de estos últimos más de 70 días que hemos tenido de una huelga que afortunadamente ya muchos profesores han retornado a los salones de clases, pero todavía se mantiene cierto grupo en paro. Esto unado al hecho de que desde el 2020, que fue cuando llega la pandemia, hubo un parón importantísimo. Y ya varios grupos, lo ha hecho FUDESPA con Jóvenes Unidos por la Educación en su último informe de sexenio, lo ha hecho CAPADESO, que es la Cámara Panameña de Desarrollo de las ONGs, eh, lo han hecho otras organizaciones que han hablado, se han referido al tema de la educación. Y ahora estamos en un punto en donde la recuperación de clases es una cosa, pero los aprendizajes quizás uno no lo sobredimensiona, ¿no? Porque pensamos, bueno, ahora todos los estudiantes regresan a clase y aparentemente no ha pasado nada. Pero sí, sí pasa. Y creo que de eso usted nos puede hablar perfectamente. Sí, mire, aquí lo importante de todo esto es que yo supongo que debe haber un acuerdo pronto. Yo acabo de escribir un artículo sobre el papel que juega la mediación y donde hago una propuesta con mucho respeto y mucho cariño de que tenemos que tener una mediación, pero una mediación científica para poder resolver esta situación. Y ahí pongo los requisitos, etcétera, etcétera. Salió en el siglo el domingo. Pero lo importante es la calidad de la educación que queremos darle a nuestros estudiantes y lo que va a pasar cuando retornemos a clases, porque esto no va a durar toda la vida. Los padres de familia que estaban apoyando a los docentes ya van a dejar de apoyarlo y aquellos que estaban apoyando al gobierno también van a dejar de apoyarlo y la gente va a empezar a presionar, porque esto es normal, de que quieren que sus hijos regresen a clase. Entonces tenemos que estar preparados con un plan de trabajo y estrategias sostenidas a mediano, corto y largo plazos, porque ya no va a ser lo mismo lo que nos queda para no perder el año. Entonces lo que se tiene que hacer, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, la idea es aportar al debate público, es evaluar cuál es el nivel de aprendizaje, porque ya tenemos serias dificultades y nuestros estudiantes, los que sí están asistiendo a clase, igual tienen deficiencia, y los que no están asistiendo, se les van a agudizar mucho más las deficiencias. Por eso tenemos que evaluar cuál es el nivel de aprendizaje. Vamos a tener que estar en una educación tipo 5, 5, 4, porque muchas están en educación tipo 1. Vamos a tener que empezar a distinguir como docentes. Ya se hizo una guía didáctica en el Ministerio de Educación. Bueno, ahora tenemos que capacitar a nuestros docentes en cómo aplicar esa guía práctica, cómo utilizar metodologías didácticas lúdicas. No vamos a poder cumplir el programa completo ya, eso tenemos que estar claro, el tiempo no se va a poder recuperar todo. Entonces tenemos que seleccionar del programa académico cuál es el que vamos a impartir y cuál es el que vamos a nosotros lograr los aprendizajes prioritarios. Y tenemos que seleccionar aquellos que son seriados. Por ejemplo, si usted no sabe gatear, usted va a tener dificultad en el aprendizaje al caminar. Si usted no balbucea, va a tener problemas de lenguaje. Lo mismo son en la materia. Hay materias que son seriadas, que se requieren, pero usted no puede pasar a nivel 2, a nivel 3 en lenguaje, en las pruebas como acaban de pasar, si usted no aprende a leer en el nivel 1. Entonces, asimismo es los contenidos programáticos que están en el currículo. Vamos a tener que seleccionar aquellas materias que no tengan esa continuidad y recortar
y priorizar el currículo. No vamos a poder meter todo de un solo tiro. Y además los docentes tienen que ser capacitados en didáctica como esta, de rápido conocimiento. Entonces debemos planificar una jornada, tiene que ser extendida, pero puede ser de tres tipos. Extendida puede ser que se aumente de minutos a hora reloj. Eso también no es muy viable, pero se podría intentar porque hay escuelas con doble turnos, que son la mayoría. También otra alternativa es dar clases los sábados, que estoy seguro que no les va a gustar a nadie, ni al estudiante ni a los profesores, pero hay que cumplir con un objetivo que es académico. Y la otra es quedarnos un poco después, aunque sea una hora o 40 minutos, media hora después del día de clase. Y eso estoy hablando para poder tratar de recuperar algo, porque vamos a necesitar apoyo pedagógico diferenciado. Eso significa que el estudiante con mayores rezagos son los que están en las áreas indígenas, en las áreas comarcales, los afroantillanos, los campesinos. Esas son las escuelas que tienen dificultades, las escuelas rancho. Entonces vamos a tener que tener una didáctica avanzada y vamos a necesitar también reactivar plataformas que se invirtieron en el gobierno pasado mucho de dinero, la plataforma Esther. Hay muchos estudiantes que tienen computadoras, pero también hay una gran mayoría que no lo tienen. Yo escuché al señor presidente decir que él iba a cumplir su promesa de darle una laptop a los estudiantes. Bueno, los que tienen, vamos, pues, se podría organizar algo. Solamente estoy hablando en el primer punto, que es que recomiendo, que es la recuperación académica de manera inmediata. Pero hay otros puntos, como por ejemplo fortalecer el perfeccionamiento docente, que es profesionalizar las competencias que tiene el profesor o el maestro o el docente cuando da la clase. Son, no es lo mismo, tiene que aprender a utilizar una estrategia de nivelación y una enseñanza acelerada. No es lo mismo que si tiene el semestre para hacerlo, o el bimestre o el trimestre. Necesita tener una estrategia, necesitas tener conocimiento cómo se hace eso, cómo se come eso no es lo mismo. Tiene que tener una formación continua en metodologías activas, en uso de la tecnología, en todo lo que se refiere a la atención emocional del estudiante, porque muchos estudiantes y muchos profesores están afectados psicoemocionalmente, no crea que todos están de acuerdo, ni todos los estudiantes tampoco. Entonces vamos a tener que tener un reconocimiento a aquellos maestros que sí han continuado dando clases, al personal docente, a los directores que han estado siguiendo con su compromiso académico con la recuperación educativa. Entonces existen muchos otros puntos que vamos a ir tratando durante la conversación que usted y yo estamos teniendo. A ver, son muchas aristas, ¿no? Las que ustedes han mencionado y para efectos del momento en el que nos encontramos y la urgencia, ¿por dónde empezaríamos? Porque, a ver, ya están por lo menos los estudiantes llegando y estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el hecho de añadir una hora más es poco más complicado porque efectivamente la mayoría de las escuelas en el Todas sector son oficial. complicadas, perdone, las tres alternativas son complicadas. Ah, bueno, tienes razón, porque es poco viable, o sea, es tanto, y esto no es de ahora, me imagino, eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, siempre ha sido lo mismo. Después hay un acuerdo de huelga y dan menos tiempo. El gobierno pasado nunca se cumplieron las clases, nunca se recuperaron. Hay otros años se cerró con dos bimestres, otros años anteriores. O sea, esto ha sido siempre así. Pero ya llegó el momento de darle seriedad a esto, ¿no? Por Claro. ejemplo, nosotros tenemos que aumentar, si hay algo positivo que yo le puedo decir que está haciendo el Ministerio de Educación, porque hay que reconocer, hay que buscar puntos de encuentro comunes, que ambas partes estén de acuerdo, que la ministra ha ampliado el gabinete y está trabajando para ampliar el gabinete psicopedagógico. Deberíamos tener un gabinete psicopedagógico en cada escuela, pero ella es una de las que más ha aumentado ese gabinete y están nombrando psicólogos y psicopedagogos. Entonces vamos a tener que aumentar a nombrar trabajadores sociales porque el problema social, psicoemocional y socioemocional Ujú. que se viene es grandísimo. A ver, y eso es un tema sumamente importante que creo que hasta ahora se le empieza a dar realmente la importancia. También hace un tiempo entrevistaba yo a una profesora que se encarga de la parte de orientación y me mencionaba también de las deficiencias que existía
dentro del sector oficial, con muy pocos profesionales a disposición de tantos estudiantes y con todo lo que estamos viendo que han pasado nuestros estudiantes, pues, y los profesores también, porque yo creo que también hay que hablar un poco de los docentes, ¿no? Que también requieren de esa atención. Y algunos, debo decirlo, me lo han manifestado, ¿ah? Me han dicho que a veces se les hace muy complicado y cómo no, o sea, yo tendría que también abogar un poco porque estamos con un sistema que está muy saturado, donde hay maestros que les toca atender a 35 niños. Eso, o sea, eso es una locura también. Creo que usted fue el que una vez dijo que lo ideal estaba en un número, creo que por la mitad de eso que están atendiendo algunos maestros. Claro, así es. Estamos recargando a nuestros docentes, pero no hay otra alternativa. Por eso que tienen que estar actualizados y la actualización y el perfeccionamiento docente no se puede dar durante los primeros meses del año, en enero. Eso es el error y no se ha cambiado. Debe darse durante todo el año. Por eso es que la participación comunitaria, es decir, la participación de la comunidad educativa, que está integrada por estudiantes, padres, familia y profesores, deben participar activamente en este proceso de recuperación de las clases perdidas. Hay que crear comités escolares de recuperación educativa. Y ahí deben participar los padres de familia, deben participar estudiantes que son brillantes, que estudiantes pueden ayudar con otros compañeros, pero las escuelas se deben convertir en centros sociales de recuperación de clases, no estar cerrados los fines de semana, que estamos en una emergencia nacional, deberían llamarse a una emergencia nacional por la educación. Hay que promover campañas de sensibilización sobre la importancia de asistir regularmente a clases en estos cursos de recuperación. Debe haber un compromiso de parte no solo del docente, de los padres, familia y de la sociedad. Reitero, el tema de la educación no es un tema ni de los gremios docentes ni del gobierno, es un tema de toda la sociedad. Todos los estudios que se hacen en Panamá queda de quinto y sexto lugar la educación, siempre se le da prioridad a otro tema. Por eso que hay que fomentar esas tutorías comunitarias y ese voluntariado. ¿Por qué no llamamos a los maestros jubilados a que nos colaboren y nos ayuden? No hacemos convenios con las universidades, tanto oficiales como particulares, que participen en ese proceso intensivo de recuperación de los logros de aprendizaje para reforzar esos aprendizajes. Para muchos el tema educativo es un aspecto aislado del que pues no tienen nada que ver. Hay un sector de la población que siento yo que tiene alguna apatía, ¿no? O sea, como que, bueno, si el sistema oficial no funciona, se hace el esfuerzo y buscamos el sistema particular. Y es lo que ha sucedido en los últimos años, en donde los padres hacen un gran esfuerzo por poner a sus hijos en los colegios particulares, porque es la única alternativa que ven y obviamente al hacer eso pues se desprenden de cualquier otro tipo de problema que pueda existir dentro del sector oficial. Pero esto de alguna u otra forma repercute en todo el país. O sea, no es solamente el hecho de poner o cambiar a mis hijos al sector particular, ponerlo en una escuela privada, sino que estamos como país perdiendo la oportunidad de desarrollar talento que nos va a ayudar a potenciarnos y mantener la sostenibilidad productiva y económica. Y yo creo que ese es el aspecto que usted tanto ve y el aspecto más importante de todo esto, no solamente de que hayan estudiantes que no están tomando sus clases, sino que la misma calidad o la baja calidad más bien nos va a traer consecuencias y ya está repercutiendo. Y en ese Mire, sentido, sí, claro, quiero escucharlo. Daniel, ese punto que usted menciona es importante, pero yo quiero aclarar algunas consideraciones. Mire, las escuelas particulares en proporción y en mayoría están saliendo mejor evaluadas que las oficiales. Pero yo quiero decirle que en años anteriores que se ha aplicado la prueba PISA, salieron mejor las escuelas, algunas escuelas de Los Santos, que muchas escuelas particulares. Yo soy producto de una educación oficial. Entonces yo creo que hay que tener algunos cuidados cuando hacemos consideraciones, porque miren, las escuelas particulares hacen un gran esfuerzo, pero el problema es que las escuelas oficiales no se están yendo a la particular y no crea que los padres de familia lo van a aumentar la matrícula en las escuelas particulares. Es al contrario, las escuelas particulares se están yendo, hay un más de 8 al 10, 15%, o sea, se han ido que están
saturadas las escuelas oficiales de este país y las que están consideradas mejores más todavía por el problema económico, por todo lo que está sucediendo. Entonces, lo que se podría intentar pensando en voz alta, como el IFARU está dando una serie de becas, ¿por qué no hacer una negociación con las escuelas particulares de este país? Si ellos tienen un salón donde tienen 30 estudiantes y les sobran 5 sillas, ¿por qué no le dan el 50% del costo hasta el IFARU y se pueda matricular un estudiante para ayudar y que mejore su nivel de aprendizaje? Porque el problema es que el nivel socioeconómico determina el éxito de un estudiante en Panamá. ¿Por qué no le damos la oportunidad mientras resolvamos este problema? Y eso es muy sencillo hacerlo. Bueno, yo creo que con todo lo que ha estado pasando últimamente con el aspecto del IFARU es una consideración que tiene muchísimo peso y mucha validez. Yo creo que ha habido un replanteamiento de por qué existe esta institución y cómo realmente puede beneficiar a aquellos que lo necesitan. Mire, y nos queda poco tiempo, pero hoy quiero aprovechar para un tema que usted mencionó y hacer hincapié en esto, porque esto de la educación que ha venido en decadencia, y hoy hay muchos profesionales que definitivamente, como usted lo menciona, son producto de un sector oficial que fue muy bueno en su momento y que hoy escucho, y con mucho agrado también debo decirlo, el alarde de esas personas que dicen yo soy producto, o sea, de un sistema oficial que era muy bueno en Panamá y que ha venido decayendo con los años y que parece, no reacciona. ¿Qué es lo que hace falta para que la sociedad en efecto se detenga y reflexione sobre un tema tan importante que, vuelta y digo, parece que le dejamos todo el peso a, a un sector, ¿no? Y nos olvidamos de que todo esto va a repercutir en la sociedad entera. O sea, no solamente, creo que una vez lo dije, o sea, hoy tenemos... Nosotros como Sí, claro. sociedad, contestándole su pregunta, nosotros como sociedad tenemos que darle prioridad a las cosas que hacemos. Y la prioridad máxima en este país debería ser la educación, porque ahí se desprende todo, pero lamentablemente no es así. Yo soy producto, mire, yo estuve en mi escuela, usted sabe que yo soy colonense, eso lo sabe todo el mundo. Yo en mi escuela primaria la estudié en Cristóbal Colón, una escuela oficial, que era un modelo de escuela en Colón. Mi primer ciclo lo hice en Abel Bravo, en Colón. Yo me gané una beca y entonces me gradué en la Salle de Colón. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos sistemas educativos. Entonces, invertir en educación es invertir en el capital humano de un país. Miren, esta huelga que se dio en el año 2022, en el 2022, generó más de pérdida de más de 500 millones de dólares. Y en este sexenio hemos perdido posiblemente cerca de los 600 días de clases. Si cada logro de aprendizaje en un día equivale a 3 días, cada pérdida de clase en un día equivale a 3 días pérdida, ¿de cuánto estamos hablando? Serían 600 por 3, 1800 días. ¿Usted sabe lo que significa 1800 días? Estamos hablando más de un año. Por eso es que en la prueba PISA que se han hecho en Panamá, nosotros aumentamos el nivel de deficiencia académica. Es decir, un niño que está en la Unión Europea en sexto grado, aquí estaría en primer grado, en Panamá. Aumentamos, antes era de 13, ahora creció a 5. Es decir, si un niño cursa séptimo grado, antes se le quitaba 3 y estaba un niño de cuarto grado, en nivel de conocimiento. Hoy en día, si un niño está en noveno grado, tiene el nivel de conocimiento de un niño de sexto grado, de un joven de sexto grado. Wow. Estamos hablando de cosas muy serias que hay que decretar en una emergencia nacional y elevar a seguridad nacional el tema de la educación, porque las huelgas no van a parar, esto es una, y van a seguir viniendo. Hay que blindar la educación de toda esta problemática y hacer por la cual fue creado el sistema educativo de nuestro país, que es para garantizar la convivencia humana, no solamente para conseguir un trabajo, no solamente para que ganen dinero, es para que la sociedad conviva en sociedad, tengamos la capacidad de dialogar y vivir en un mundo feliz y ayudar al prójimo. La educación trasciende el tema económico. Bueno, yo creo que no hay que pensar mucho para poder
generar escenarios, ¿no? Si un estudiante no tiene la oportunidad de educarse correctamente, no le quedan muchas opciones. Y si a esto le sumamos que vive en un entorno de vulnerabilidad y con riesgo social, pues sabemos esto cómo va a la larga a afectar al mismo engranaje social, porque alguien que no está aportando y alguien que busca la forma de subsistir y tiene oportunidad haciendo lo malo, pues por supuesto que nos va a acarrear más problemas y nos va a ser más costoso, porque una persona que termina delinquiendo, pues le cuesta a la sociedad, le cuesta al Estado, y aún, aunque digamos, termine en un centro de rehabilitación o en la cárcel, también es un costo adicional para el Estado en lugar de estar produciendo. Creo que esta lógica que no hace falta pues usar mucha matemática para hacerla, es justamente lo que resume lo que usted acaba de decir, de que por qué el aspecto de la educación tiene que elevarse a seguridad nacional. Yo creo que no es descabellado y tampoco es una idea irrisoria. Yo creo que es un aspecto sumamente necesario. Mire, además necesario es urgente Ujú. decretarlo. Usted sabe, antes que esto sucediera, cuál era el riesgo social que teníamos, los estudiantes de riesgo eran alrededor de 40.000, 38.000. Y usted sabe que en este momento esto aumentó a una cifra muy grande, que tenemos una gran cantidad de estudiantes que están en riesgo, que además no van a regresar a clase. En el camino se van a perder algunos. Entonces yo creo que tenemos que tener una estrategia financiera y educativa y estos daños que están afectando al desarrollo nacional competitivo de Panamá, que es una gran nación. Entonces debemos recomendar algunas acciones para mitigar estas problemáticas que están muy, muy difíciles de resolver. Tenemos que tener un presupuesto educativo, pero acorde a la realidad, sólido, priorizado, robusto. Necesitamos cumplir con la ley del 7%. Miren, el año 2023, cuando terminó la huelga, 362 millones se le trasladó. Nosotros no podemos quitarle ni trasladar dinero al Ministerio de Educación a otros ministerios. Esto le pertenece. El hecho que hay una baja ejecución de 1.7% según los medios de comunicación social no significa que le vamos a quitar el dinero que se requiere para arreglar la Ujú. escuela, para tener calidad, para nombrar maestros, para pagar vacaciones, para pagar todo lo que sabemos que se debe. Y la infraestructura, ¿cómo están? Entonces tenemos que tener un mecanismo de continuidad escolar. Hay que tratar o implantar clases virtuales y hay una plataforma que costó, no sé, millones de dólares, muchos millones. O darla híbrida para evitar interrupciones en el futuro, porque van a seguir habiendo conflictos. Tenemos que tener una política integral, una política que nos permite recuperar las clases perdidas. Hay que financiar, hay que tener dinero para financiar estos programas de recuperación académica. Usted sabe que si van los estudiantes, se quedan una hora más o se vayan los fines de semana, que yo sé que no va a pasar, ¿cuánto le va a costar al Estado? Van a tener que darle comida, los padres van a tener que invertir en pasajes. No medimos el efecto y la consecuencia de todo eso. Tenemos que tener una evaluación del sistema, una evaluación que nos permita medir lo económico, educativo. Es decir, poder monitorear las pérdidas generadas por las fallas de no asistir a un calendario escolar académico. Entonces, hay muchas cosas que yo le puedo decir, pero aquí lo más importante es que ya deberíamos estar trabajando en un plan de trabajo estratégico para ver cómo vamos a recuperar esa clase y que hay un acuerdo nacional. Aquí no se vale que no voy a poner un año, voy a poner unos días más y después se lo pone y no se cumple y nadie monitorea, nadie evalúa nada y ahí quedó. En el sacrificado, la savia más hermosa con que se construye la nación, la juventud es nuestra de nuestro querido Panamá. Buenísima reflexión, doctor Cañizales, y le agradezco mucho por compartir con nosotros un martes más un tema que, como siempre, tenemos que darle seguimiento y no desestimar la importancia de algo tan importante como es nuestra educación. Estamos hablando del desarrollo no solamente de nuestros niños y jóvenes, sino también de todo nuestro país y asegurar nuestra sostenibilidad en el tiempo, haciendo que Panamá realmente sea una nación grande, aunque pequeña en territorio. ¿Algún otro mensaje? Y recuérdenos a ver dónde se puede saber un poco más acerca de la actividad que va a tener Trinca. Sí, pueden llamar al 6617-8452 y ahí se le va información. O eso va a ser en el Hotel Mind Place.
la actividad el 16 a las 6 de la tarde. Nosotros vamos a sacarlo en diferentes medios de comunicación social. Yo le voy a mandar la información con el post para que las personas que quieran, hay cupos limitados porque no caben tanta gente, pero siempre estamos haciendo actividades que beneficien al país en lo académico. Claro, y aquí los martes conversamos con Trinca Panamá a las 3:30. Gracias al doctor Miguel Ángel Cañizales por acompañarnos, presidente de este grupo de pensamiento. Nosotros nos vamos a nuestro del jefe del Departamento de Conservación de Suelos, Aris Escobar, quien nos acompaña porque se acerca el día, creo que pronto, sí, que ya no ha pasado, el Día Internacional del Suelo. Y vamos a hablar un poco acerca de esto tan importante y los planes que se están desarrollando a nivel nacional. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, el día 7 de julio, el día de ayer, Uh-huh. se conmemoraba el Día Internacional para la Conservación de los Suelos. Esta fecha es una fecha tan importante porque en la misma se pretende destacar los avances que ha alcanzado nuestro país en temas de restauración ecológica en áreas degradadas, obviamente reforzando la importancia que tiene como la base de producción de alimentos este recurso. La otra función ecosistémica que tiene es la regulación hídrica y la adaptación al cambio climático. Esta fecha nos sirve para reflexionar sobre todos estos aspectos ambientales. En este sentido, nosotros debemos compartir con la población la importancia que tiene mantener un equilibrio ecológico entre el recurso suelo, el recurso agua y el recurso bosque. Suelos saludables nos proporcionarán alimentos sanos, agua de calidad y un entorno sano. A ver, y esto, usted habla acerca de la importancia y algo que quizás desestimamos mucho, ¿no? El tema del suelo, que seguro tiene muchísimo que dar a conocer al respecto, porque para nosotros, primero, empezar por definir cuando hablamos de suelo a qué nos referimos propiamente, ¿no? Porque para muchos de nosotros es justo donde pisamos, pero claro, esto, si indagamos un poco más, puede significar muchísimo más de lo que asimilamos cuando escuchamos la palabra. Sí, correcto. O sea, el suelo como recurso, debemos recordar que es donde se sostiene la vida, pero también esto es el sitio, es el recurso que obviamente nosotros contamos para el desarrollo de todas las actividades humanas que desarrollamos. En los últimos años, el suelo enfrenta presiones constantes, como son la deforestación, el uso excesivo de agroquímicos, ganadería sin planificación, urbanización desordenada. Frente a todos estos escenarios, el Ministerio de Ambiente ha promovido en cuencas priorizadas procesos de formación, de entrega de bioinsumos, prácticas de escuelas de campo, acompañamiento técnico a personas productoras con el fin de aplicar prácticas sostenibles en los territorios. Hablando propiamente de los suelos y cómo esto también afecta el medio ambiente y el uso correcto, ¿dónde se ve más incidencia, ¿no? Y cuáles son quizás las principales amenazas? Entendiendo que, bueno, por lo menos lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Y a lo mejor puedo estar equivocado. En la parte de agropecuaria es la que quizás está más interesada o está más involucrada con este aspecto del uso correcto de los suelos. Sí, como tú lo mencionas, realmente el suelo puede tener diferentes, diferentes usos y obviamente así la importancia para cada uno. Por ejemplo, para un ingeniero civil le preocupará el suelo donde va a desarrollar carreteras o edificar infraestructuras. Claro. Para un ingeniero agrónomo, el suelo como sitio donde se va a desarrollar la agricultura o la ganadería. Para una persona que
se dedique al turismo, obviamente su importancia será el tema de los paisajes y los territorios. De esta manera entonces podemos decir que el suelo obviamente va a tener un enfoque rural con sus connotaciones e importancia, un enfoque urbano. Me preguntaba sobre las amenazas, por ejemplo. Para el caso de las amenazas en cuanto al entorno urbano, eh, te mencionaba que el tema de las construcciones, de la urbanización, las Ujú. presiones que se enfrentan es que normalmente lo que pasa en urbanizaciones o en zonas industrializadas es la pavimentación casi en su totalidad de los suelos. ¿Y esto qué acarrea? Esto lo que acarrea es que se reduce las zonas de infiltración. Veamos el suelo como una gran esponja que absorbe agua. Nosotros al impermeabilizarla con diferentes materiales o hasta concreto, lo que hacemos es que reducimos su capacidad de infiltrar. Entonces, por eso que comúnmente vemos que se reducen estas zonas de infiltración Ujú. y realmente lo que se pasa es que aumenta la escorrentía superficial porque aunado a eso tenemos drenajes defectuosos o sin mantenimiento. Entonces, desde Claro. eso podría ser una de las presiones que tiene el suelo en el entorno urbano, aparte de todos los problemas que enfrenta de contaminación. Oye, En el entorno claro. rural, obviamente, te decía, el sobrepastoreo, el poner muchos animales en una pequeña extensión de terreno, crea lo que es la compactación del suelo. Y esto también reduce la infiltración del agua en el suelo. Entonces, como ves, obviamente, dependiendo del entorno donde se desarrolle, Ujú. los suelos presentan asimismo estos diferentes presiones. Quiero ahondar un poco más en el aspecto que usted menciona, sobre todo en los entornos urbanos, tomando en cuenta que eh, nos estamos urbanizando. Creo que en la historia esta es la época o el momento de la historia de la humanidad donde más seres humanos viven en áreas urbanas. Y usted mencionaba que el uso el manejo inadecuado, digamos, ¿no? de los suelos, sobre todo en áreas urbanas, precisamente por lo que dijo de la pavimentación y eh, el- 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 los servicios de drenaje inadecuados están afectando. ¿Cuáles son los riesgos para nosotros, no? Al ver que no se está dando, digamos, las condiciones adecuadas, ¿esto qué puede provocar? Obviamente esto realmente nos enfrenta a condiciones de exposición a riesgos, ¿ya? Con el tema de las inundaciones. Ujú. Esto también de otra manera, esto obviamente, esto también es causal de desplazamientos de poblaciones, porque cuando frecuentemente se dan zonas de inundación, obviamente las personas son desplazadas y esto los lleva a buscar nuevos sitios para habitar. Entonces, este desplazamiento de las poblaciones también se da por estar frecuentemente enfrentado a estos riesgos de inundación. Entonces, al final es una cadena de sucesos que obviamente el tema medioambiental eh, va afectando el desarrollo de la vida cotidiana. Por supuesto. Quiero hacerle unas preguntas que a lo mejor, y vuelto y digo, hablo desde la ignorancia, ¿no? Porque no es que todos los días hablamos sobre los suelos en Panamá y creo que es una gran oportunidad de aprender algo nuevo. Tengo que preguntarle sobre cómo son los suelos en nuestro país. Por lo menos en internet hay videos donde se crean socavones en medio de las calles y este tipo de eventos que no sé si se hayan dado aquí en Panamá, pero empezando, los tipos de suelos que tenemos, sobre todo en las áreas urbanas, y si existen, digamos, riesgos de que esto ocurra, y sobre todo tomando en cuenta lo que usted mencionaba, de que a veces la pavimentación y el rápido crecimiento de las ciudades han hecho que los suelos estén sobrepoblados. Sí, mira, comparando los suelos de Panamá con otros suelos de la región, eh,
puedo decirte que nuestros suelos son un poco más estables desde el punto de vista estructural. Eh, Nuestros suelos normalmente tienen altos contenidos de arcilla, lo que le da que son un poco más maleables, ¿ya? Pero, como te decía, no podemos analizar cada recurso por aislado. Si sumamos esto a las condiciones de alta precipitación que tenemos en nuestro país y la alta saturación de humedad que se pueden dar en el mismo, podemos notar que en zonas de pendientes fuertes o zonas de montañas, esto podemos ver procesos erosivos en los cuales esto no se recomendaría que se desarrollen viviendas. Y como tú has visto, hay zonas de nosotros eh, que es realmente donde más se desarrolla, como típico pasa en San Miguelito, en Samaria, en estos lugares que son lugares que poseen altas pendientes. Entonces, en general podemos decir que desde el punto de vista estructural, ya no tanto agrícola, nuestros suelos poseen una condición bastante estable, pero existe una clasificación realmente de los suelos de acuerdo a su capacidad agrológica. Esto los categoriza realmente en 8 tipos, de los cuales podemos decir que las prácticamente 6 últimas categorías le ponen limitaciones a la agricultura y los hace más de una vocación forestal. Eh, Según los mapas de capacidad agrológica, nuestros suelos son más de vocación forestal que agrícolas. Tenemos poca proporción, cerca del 40% de nuestros suelos con vocación agrícola. Pero ¿qué pasa? Nuestros suelos están siendo cambiados de una vocación agrícola a un uso constructivo, urbanizado. Entonces, en esa materia, nuestro país está perdiendo la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria por la reconversión del uso de los suelos que tenemos en nuestro país. Mire, y eso que usted menciona me llama mucho la atención porque hace poco leí un informe que hablaba acerca de qué países tienen asegurada, valga la redundancia, la seguridad alimentaria, y creo que solamente Guyana, irónicamente un país bastante pequeño y del que poco se habla, es el único que, según ese informe, lo tenía. En un país como el nuestro, en donde se viene hablando de seguridad alimentaria un tiempo para acá, hablar del suelo es importantísimo. Y cuando usted me dice que nuestro país es un país de vocación forestal, ¿qué quiere decir esto? Sí, o sea, lo que te comentaba es que según esa clasificación de vocación de capacidad agrológica de los suelos, nuestro país es un país más apto para la actividad forestal que para la actividad agrícola, por la proporción Ujú. de su territorio. Pero como yo te decía, esto viene de arrastre un tema de el uso de suelo. O sea, la falta de una política que integre realmente una visión nacional del uso de los suelos. Por ejemplo, para citarte un Claro. caso, Ujú. en el caso de Boquete, los suelos son suelos de origen volcánicos, con altos contenidos de materia orgánica, donde la agricultura puede desarrollarse y usted sabe que es así que Ujú. la mayor producción de hortalizas viene de esta zona. Pero estos suelos están cambiando actualmente a proyectos turísticos y a proyectos urbanísticos. Por supuesto. Y en ese sentido, eh, digo, las personas van a querer vivir en otras condiciones. Usted hablaba de la falta de una política pública. Y además de esas políticas públicas, ¿qué más se puede hacer? Porque yo entendería que al venir creciendo de esa manera, sin controles adecuados, probablemente haya riesgos que vayan a impactar directamente en las personas y en los ecosistemas. Por supuesto, por ejemplo, desde el punto de vista normativo, Mm.
No nos hemos quedado de brazos cruzados. Por El supuesto. Ministerio de Ambiente de hace muchos años viene trabajando en un anteproyecto de ley de una política general Ujú. de uso de suelos que involucre casualmente a todos los actores. Por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que tiene que ver con la producción agrícola y la producción orgánica, al Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con el tema de las zonificaciones y urbanización, a los gobiernos locales, a los municipios, a las alcaldías, que apliquen realmente este reglamento a la hora de esto brindar los permisos de construcción. O sea, realmente hay que ordenar la casa, pero de una forma integral. Claro. Entonces, para esto, obviamente, la participación de la empresa y poder tener una ley que obviamente abarque todos los sectores que obviamente están planteados para el desarrollo de nuestro país. Eso es por un lado. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente ha estado promoviendo proyectos como el proyecto de manejo sostenible de la tierra y restauración de paisajes productivos en cuencas hidrográficas para la implementación de nuestras metas nacionales de neutralidad de la degradación de la tierra. Esto realmente ha beneficiado a más de 860 hectáreas en cuencas hidrográficas priorizadas en los ríos Santa María, Chiriquí Viejo y La Villa, promoviendo el buen uso de prácticas antes productores, prácticas como agroforestería, silvicultura, Ujú. restauración naturales asistida, protección de fuentes hídricas, entre otras. Todo con el fin de poder lograr un buen uso del recurso suelo. Adicional a esto, el Ministerio de Ambiente está promoviendo el programa de Azuero Verde, que es una iniciativa emblemática con una inversión de más de 10 millones de dólares a ejecutarse en los próximos 4 años. Y el objetivo es recuperar ecosistemas degradados en Herrera y Los Santos, en la región pacífica de Veraguas y Chiriquí, como una acción de restauración ambiental y de desarrollo sostenible para las comunidades, siempre tomando en cuenta que esto al final logrará tener o logrará propiciar un buen uso del recurso suelo, un buen recurso de los recursos hídricos y de los recursos forestales de las zonas. Claro, y esto me parece sumamente interesante, sobre todo, a ver, a veces vemos que están ahí las tierras, ¿no? Y pensamos que hay que tomarlas y hay que construir y meter y hacer, pero nos olvidamos de que al final, cada vez que nosotros hacemos alguna actividad, estamos alterando los ecosistemas y por supuesto estamos causando algún tipo de alteración en los suelos que va a traer repercusiones de cualquier tipo y manejarlo de manera integral. Y yo quiero dejarlo con esa última pregunta y me gustaría que hiciera un mensaje, ¿no? Para que también calara un poco nuestra conciencia de no pensar únicamente en llegar y tratar de cualquier espacio vacío rellenarlo con algo, sino que también se puede, ¿no? A trabajar en conjunto con la naturaleza. O sea, usted mencionaba de actividades que tengan ese componente de sostenibilidad. Y justamente eso es lo que quiero que nos diga. Si es posible imaginarnos de aquí en adelante, ¿no? Empezar a mirar distinto, en que podamos coexistir con la naturaleza sin causar tanto daño, porque bueno, el ser humano quiere seguir desarrollándose y estoy seguro que como país queremos ver más desarrollo, más carreteras, más líneas de acceso y demás. Y todo esto de alguna u otra manera repercute en los suelos, pero hay posibilidad de que lo podemos hacer de manera responsable y con ese enfoque. Sí, estas palabras realmente van dirigidas hacia nuestra sociedad y me gustaría realmente citar pequeñas acciones que pueden ayudar a la conservación del recurso suelo. Desde el entorno urbano, cuando nosotros tenemos aquí alguna pequeña proporción de área verde cubierta como nosotros decimos, de hierba, de grama, normalmente algunas personas lo que hacen es que los queman con químicos o esto en su defecto a veces con fuego
Y una buena práctica sería, que es mi consejo, solamente cortar la hierba y dejarla en el lugar, no recogerla y botarla a los vertederos, porque resulta que esto es un abono natural y es la cobertura, es la piel del recurso suelo. No descargar contaminantes. Mucha gente a veces vierte aceites, herbicidas y otros químicos que obviamente causan contaminación del recurso suelo. Estas prácticas al final nosotros tenemos que entender que lo que hacemos hoy vamos a recibir las consecuencias mañana. En los entornos rurales, obviamente, evitar la limpieza por medios físicos como el fuego, porque esto al final también destruye toda la biología interactiva del suelo. Entonces, todos estos cambios al final forman parte de nuestro diario vivir, estos cambios en la conciencia, los vertidos de contaminantes, esto, el, el dejar el suelo sin cobertura, el desarrollar infraestructuras en zonas inadecuadas. Entonces, si todos ponemos nuestro granito de arena en nuestro diario vivir, podemos sentir que estamos avanzando en materia ambiental y hemos hecho nuestro aporte a la sociedad y a nuestras futuras generaciones. Mejor mensaje no hay que ese, y gracias por acompañarnos a hablar un poco del tema de los suelos en el marco del Día Internacional del Suelo. Nos acompañó el jefe del Departamento de Conservación de Suelos del Ministerio de Ambiente, Arias Escobar, un tema sumamente importante. Creo que esas pequeñas acciones que usted mencionaba pueden hacer una gran diferencia total, pues donde reposamos es en precisamente los suelos.